Damos inicio a tu espacio de comunicación. Controversias. Con invitados especiales. Temas que conciernen a la ciudadanía. Y mucha información. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos que nos escuchan a través de La Qué Buena en el 102.7 FM. Estamos en Controversias. Yo soy Francisco Sonda y tenemos un programa muy especial, muy particular. Nos acompaña el cronista del municipio de Campeche, mi amigo el maestro Aarón Durán. Muchos años desde la última entrevista la charla que tuvimos hace como una década, ¿no? Ya, creo que sí. Francisco, mucho gusto y un saludo a todos los que nos están escuchando. Sí, ya prácticamente una década de aquella entrevista que tuvimos todavía en aquella radio, ¿no? Creo que fue una charla muy interesante y bueno, hoy estamos aquí para hablar muchas cosas de la historia de Campeche. Así es, trabajamos juntos, igual fuimos compañeros ahí en sí, efectivamente. La comuna, hace muchos años. Qué gratos recuerdos. Un saludo para todos los amigos que nos escuchan, a los compañeros ahí de comunicación social en general, los del archivo, a todos ellos, un saludo. Claro. Aarón, maestro, hoy vamos a platicar de un tema, el Cristo Negro, Señor de San Román. El día de mañana, pues ya lo suben de nueva cuenta a su altar. Tú eres un cronista muy estudioso de este tema. Platícanos, danos un poco de historia del Cristo Negro, de la llegada del Cristo Negro, porque hay mucha gente que nos está escuchando en algunas colonias, la gente que nos escucha también en algunos municipios, Champotón, Escárcega, Candelaria, que no conocen a ciencia cierta la historia del Cristo Negro, Señor de San Román. Platícanos brevemente sobre este tema y ahí nos vamos con la charla. ¿No? Mira, es la historia del Cristo Negro, Señor de San Román, es una historia muy interesante. Creo que todo campechano debería conocer esa parte de su historia. El Cristo Negro, que todo el mundo conoce y que ha visto en su iglesia, pues se remonta al año de 1565. Hay que recordar que esta parte desde 1562 se tiene una epidemia de langostas, de acuerdo a las crónicas en su momento, de una epidemia de langosta en la villa de San Francisco de Campeche. Para tal ocasión hay que recordar que quiénes eran los habitantes del barrio San Román. Recordemos que a la conquista de la Gran Tenochtitlan llegan los Montejo a conquistar todo lo que es la península de Yucatán y traen también esas huestes de indígenas del centro de lo que era la Gran Tenochtitlan y se van a establecer entonces en el barrio de San Román. Estando entonces en aquella epidemia, o mejor dicho, en aquella catástrofe de langostas, es entonces que la gente del barrio saca la suerte a un santo y establecen a San Román Mártir, le construyen una ermita, pero llega el año 1565 y aparece entonces el personaje de Coca Gaitán, Juan de Coca Gaitán, que era un mercader, era un español venido a estas tierras y que bueno, hay todo un dilema por ahí de quién era, si era venido directamente, llegó a la villa de San Francisco o fue invitado por los Montejo. En ese aspecto se le encarga un crucifijo para adornar la ermita. Y entonces la historia cuenta que este mercader va a viajar hacia la Nueva España y precisamente en el puerto de Alvarado, Veracruz, va a encontrar ese crucifijo. Y la gente se pregunta entonces, ¿dónde vino? ¿De dónde viene esta imagen tallada, no? Esta imagen tallada es italiana, es por supuesto del puerto de Civitavecchia, Italia. Era un puerto importante que se encontraba a 60 kilómetros de Roma. Era un puerto donde salían muchas imágenes, sabemos que estaba el Renacimiento y salían muchas imágenes para poder adornar o contribuir a esa evangelización que se estaba dando en la Nueva España y otros lugares como lo que hoy en día se conoce como Centroamérica. Llega a este lugar, no se sabe quién lo talló, no se sabe el artista, quién es el que lo talla, pero cuando llega aquí entonces la leyenda y la historia cuenta que lo va a comprar Coca Gaitán y pide llevar su carga al puerto de la villa de San Francisco de Campeche y en ese momento aquel barco que había dicho que no, desconoce la carga, dice que no, que estaba lleno y posteriormente otro barco dice que sí lo podía traer. La tradición cuenta que en 24 horas hizo la travesía del puerto de Alvarado, Veracruz hacia lo que es la villa de San Francisco y aquel barco que había negado el transporte de aquella carga que traía Gaitán hacia la villa, desapareció. Entonces desaparece en la historia, desapareció en el mar, fue tragado y se cree que todavía vieron un hombre moreno navegando y timoneando porque era una tormenta que lo traía. Desde el momento que llega Francisco el Cristo Negro a la villa de San Francisco de Campeche, fue adoptado de una forma tan interesante y
se cuenta aquel milagro entonces de la historia que fue timoneando aquella parte importante de la travesía, y es entonces que empiezan los milagros. Tanto así fueron los milagros que el propio personaje, un franciscano cogolludo, se encarga de redactar en su crónica uno de los primeros milagros que hace el Cristo, que fue ¿quién? Cuando Juan Coca de Gaitán fallece a los 80 años, dice que lo llevan y lo ponen como todo muerto, llega y lo amortajan y lo ponen junto al Cristo Negro. Entonces dice que estando 7 horas allá, el propio Coca Gaitán se levantó y dijo: bendito sea el Cristo Señor de San Román, el Cristo Negro Señor de San Román, y pidió comer. A los 4 años volvió a fallecer. Entonces, una de las historias de las primeras crónicas que se levantan en su momento, y que eso ha llevado año con año y durante más de 460 años que se están cumpliendo ahora este 14 de septiembre, es lo que ha hecho el Cristo, una imagen muy poderosa. Es importante para nosotros los campechanos, vamos a la iglesia y seguimos viendo a las señoras, señores, que le piden al Cristo Negro Señor de San Román por algo, por alguien, devotos, feligreses que todavía creen en él, pero también vemos a pocos jóvenes que se acercan pues, a la iglesia, ¿no? Sí. Es importante la historia que comentas para que sea un preámbulo de lo que no solamente es una imagen del Cristo Negro, vamos a ver al Cristo Negro, sino todo lo que representa. Lo que representa exactamente, creo que 460 años ha representado muchísimo para muchas generaciones, de no solamente del barrio de San Román, sino también de muchos campechanos. Hoy en día podemos observar no solo gente de Campeche que llega, podemos ver de otros estados. He visto gente de otros países que ha llegado a visitarlo, lo conocen, creen en él, tienen la fe. Y efectivamente, como tú mencionas, el estar ahí todavía puedes observar. Yo como cronista llego al templo, a la iglesia, y todavía observo a las señoras, a las doñitas, que le llaman ellos, ¿no? La del barrio, la doñita, que todavía con su mantilla se la coloca en su cabeza, entra aquella doñita que tú sabes, no llega a las 4 o 5 de la tarde, bien bañada, ya comida, empolvada en el pecho con su respectivo talco en el pecho y sus jabón maja que dicen ellos que se bañan. Entonces son las clásicas señoras del barrio que llegan todavía y que pueden adorar a su Cristo. Una imagen que todavía representa mucho y que efectivamente, como tú mencionas, es todavía un poco... vamos a llamar alarmante, que son un poco las generaciones jóvenes que puedan ir, pero sin embargo creo que existe en el barrio de San Román y algunas familias todavía tradicionales de la ciudad de Campeche, de San Francisco de Campeche, que transmiten esa tradición de ir a visitarlo. ¿Por qué te digo? Antiguamente el ir todavía hasta los años 50, 70 los podías encontrar, hasta en los 80 te puedo mencionar todavía, que el ir a la fiesta de San Román, primero tenías que ir a visitar al Cristo, claro. ¿No? Era el Cristo, no podía así como que primero las canicas y al juego, no. Primero era religiosamente al Cristo, a la misa, y después ve a salir a correr como cualquier chamaco que salías a correr, que te subías a los juegos y todo esto, ¿no? Entonces, hoy en día hay mucha gente, pero lo más importante, y la gente que nos escucha, creo que la gente adulta que es devota del Cristo Negro, Señor de San Román, transmita esa fe y ese mensaje que representa la imagen a sus nietos, a sus hijos, para que ellos puedan entonces continuar, porque al final de cuentas, Francisco, esa generación va a fallecer, esa generación va a desaparecer, y son las nuevas generaciones, entonces los muchachos, de los jóvenes, que tienen que darle continuidad a lo que sus abuelos y sus padres estaban haciendo. Entonces eso es muy importante que se tiene que mencionar. Me comentabas que hace 60 años por primera vez se dio el paseo, el Cristo Negro lo pasearon en la bahía de Campeche. Mañana, de hecho, mañana se va a llevar el paseo. El paseo creo que es algo que da mucho la imagen, tú logras ver. Y efectivamente fue en el año 1965, al conmemorarse los 400 años de la llegada. Esa festividad se va a tomar entonces como la primera vez que se saca al paseo para representar entonces aquella llegada del Cristo Negro. Y se están cumpliendo 60 años en esta ocasión de este 2025. Y entonces, ¿qué es lo que representa hoy en día la sacada y el paseo? Tú ves cantidades, mucha gente adulta, niños también que empiezan a llevar, algunos jóvenes que podemos ver en ese paseo.
y que es muy temprano, entonces la gente espera debajo de una sombra, debajo de un árbol, ver pasar a su Cristo con las alabanzas y todo lo que conlleva, y cómo se organizan entonces para poder montarlos en las embarcaciones y poderlos sacar. Entonces la gente con su sombrilla, el sol a todo lo que da a las 8 o 9 días de la mañana, pero con esa fe que representa verlo cruzar sobre lo que es la bahía de Campeche, y que cada año, entonces, como cuando en pandemia, la gente esperaba ver pasar a su Cristo para esperar ese milagro y esa bendición que siempre reciben cada año. Además es el santo patrono de los pescadores y también Sí. ellos están muy pendientes cada que salen a la mar, al primero que se encomiendan es a Dios y al Señor de San Román. Por supuesto, un santo patrono de los pescadores, creo que, digo pescadores, agricultores, todo mundo se puede encomendar al Cristo Negro, saliendo un Cristo que es viajero, un Cristo que ha salido, que viaja, que visita a otras imágenes, pero que representa la parte importante de la fe de los campechanos. No puedo considerar, digo, hay otras imágenes, por supuesto, ¿no? Hay otras imágenes que puedan tener también el mismo fervor, pero el Cristo Negro, decían las señoras, es el Cristo Negro. Entonces, no solamente hoy en día es la imagen de un barrio, es la imagen de los campechanos, y quizás te puedo mencionar que es la imagen de muchos mexicanos. Aarón, tú que eres el cronista del municipio, me imagino que conoces también la historia de los dos Cristos Negros que están en Yucatán. ¿Hay algún comparativo? ¿Alguna semejanza? Fíjate que es importante. Yo considero que, hablando por ejemplo del Cristo Negro de Cizal, que es un Cristo también negro, también tiene su propia historia. Ellos cuentan la historia ahí que efectivamente fue encontrado en el mar, ¿no? Que la crónica que maneja la gente de Cizal, pues es un Cristo que venía, que fue tallado en España y que venía, y que bueno, un ataque de pirata, se va al mar y lo encuentran los pescadores y todo esto. Una semejanza completa, te podemos decir que quizás el color puede ser la semejanza, llegaron al mismo barco, no llegaron al mismo barco. Lo que sí te puedo decir que el Cristo de San Román es el único, hasta donde yo tengo esa jurisdicción como cronista, que es la misma talla, la misma madera y la misma imagen que llegó en 1565. No hay un cambio. Hay otras imágenes, por ejemplo la Virgen de Gol, que la original fue quemada, la Virgen de Izamal, que también sufrió algunas alteraciones, pero lo que viene siendo el Cristo de San Román, digo, es indudablemente aquel que llegó en 1565. Muy bien, interesante la historia. Vamos a continuar con esta plática. Estamos con el maestro Aarón Durán, cronista del municipio de Campeche. Vamos a una pausa y regresamos. En un momento regresamos con más información. Esto es Controversias a través de la Que Buena. En Morena cabemos todas y todos. Las chambeadoras, los trabajadores, los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes. Y para los no tan jóvenes. Bienvenidos los honestos, las valientes, los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México. En Morena estamos afiliando gente buena. Como ella. Como él. Como tú. Porque aunque somos millones, siempre tendremos lugar para uno más. ¡Súbase a Morena! Sam's Club me da más. Whisky Buchanan's Deluxe 12 años de 750 mililitros de 925 a 657 pesos. Evita el exceso. Las 4 del Jaguar. 1. Atención Campeche. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Marcela Muñoz, presentó Mi Policía Campeche, la app que acerca la seguridad a tu celular. Incluye botón de emergencia, acompañamiento en tiempo real, botón SACIL y reportes directos. Descárgala gratis en iOS y Android. Sumémonos a un estado más seguro, porque la seguridad de Campeche es misión de todos. 2. Más de 32 toneladas de artefactos electrónicos fueron acopiadas durante el reciclatrón en Carmen, realizado por la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, donde participaron más de 700 personas. 3. Nuestra delegación conquistó 9 medallas en el Nacional de Triatlón, 5 oros, 3 bronces y un campeonato nacional con Sebastián Priego Bior en la categoría 14-15. 4. El Instituto de la Mujer brindó a través de la unidad móvil La Violeta más de 330 servicios gratuitos en julio y agosto, beneficiando 230 mujeres campechanas. Estas fueron las 4 del Jaguar. Gobierno de todos. Todos a clases con Tony Superpapelerías. Los mejores precios, con descuentos reales, el mayor surtido y el mejor servicio. Ya lo sabes, en papelería, cómputo y oficina. Por todo, Tony. Tony Superpapelerías.
En Boschito celebramos a México. Llévate al mejor precio tu calentador y aprovecha la instalación básica gratis con el proveedor Calorex. Términos y condiciones en sucursal. Boschito. La encuesta nacional de opinión 2019 reveló que la gente pensaba que la CNDH protegía delincuentes y estaba sometida al poder. Esta percepción cambió. En 2024, más del 62% de la población considera que esta comisión es autónoma porque atendemos a las víctimas, promovemos acciones de prevención y protección de los derechos humanos de todas las personas. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste. Defendemos al pueblo. Ya estamos de vuelta en Controversias. Ya regresamos a Controversias. Estamos platicando con el cronista del municipio de Campeche, el maestro Aarón Durán. Y vamos a continuar con esta historia del Cristo Negro de San Román, que envuelve tantas historias, tantas leyendas, tantas costumbres. Platícanos acerca de esto. Nos hablabas del Callejón del Pirata, que mucha gente no lo sabe. Es correcto. Mira, creo que una de las cosas que platicamos, ¿no? Una de las leyendas que envuelve mucho a la imagen del Cristo Negro de San Román. Se cree que cuando estaba la villa de San Francisco de Campeche, existía un chamaco, decía que era un muchacho joven, dice que se llamaba precisamente San Román, se llamaba Román, este personaje. Pero esta leyenda se cree que fue en el ataque de 1685 con Lorencillo. Ese se cree la leyenda, ¿no? Entonces, este personaje siempre odiaba llamarse San Román en aquella travesía cuando ataca a Lorencillo en 1685, y así lo dicta la leyenda. El muchacho fue acarreado con todas las huesas y se lo llevan los piratas. Estando ahí dice que se convierte prácticamente en un pirata, en un bandolero, y estando en aquel siempre renegaba de su nombre de Román, renegaba. Entonces, estando en uno de los barcos, traía una imagen de aquel Cristo, y que entonces le preguntaban por esa imagen y él decía que no sabía. Entonces, cierto día, en una ocasión, cuando empiezan a atacar la villa de San Francisco en otro ataque de piratas, esto cuenta la leyenda, dice que estando cerca las festividades para esas fechas de septiembre, las festividades, se custodiaba al Cristo, habían guardias que custodiaban porque la iglesia no se cerraba, su ermita no se cerraba. Entonces, en aquella ocasión, dice que va a desembarcar una embarcación pequeña, desembarca por la parte de la playa de San Román y toma por desprevenidos a los guardias, y aquel hombre que odiaba tanto la imagen, aquel personaje que se había ido con los piratas desde muy chico, aquel hombre que detestaba la imagen porque se parecía, conocía o quizá porque se llevaba su propio nombre, dice que llega hasta la orilla, se encabulla por aquel callejón del pirata que está muy pegadito a la parte trasera de la iglesia, y llega hasta el altar donde estaba el Cristo Negro. Dice que en ese momento saca su daga, lo agarra de los pies, levanta la daga para quererlo clavar y destruir la imagen, y en ese momento se paraliza su mano y empieza a temblar la mano. Dice que en ese momento suelta el puñal, cae, empieza el ruido, los guardias se levantan, empiezan todas las corridas adentro, este hombre sale corriendo y por ese callejón sale corriendo y se va a la mar. Había sido prácticamente un ataque que se iba a mancillar la imagen, y las autoridades en el momento de la villa de San Francisco decidieron entonces dejarlo por la paz y no comentarlo para no alterar a la población en su momento. Dice que muchos años después, la leyenda cuenta que muchos años después, en las festividades que estaba, llegó un hombre, había llegado un hombre muy rico a la villa de San Francisco de Campeche en un barco con gente que lo atendía, bajaban sus cosas con mucho dinero, y que había aportado dinero a la fiesta, y nadie sabía de dónde venía ese dinero, y la gente lo adoptó para poder hacer las festividades. Y cuando sacaron al Cristo de San Román al paseo por tierra y lo traían pegadito a la orilla del mar, recordemos que el mar llegaba casi a la orilla de la iglesia, dice que el momento cuando venía el Cristo pasando por aquel callejón donde había salido aquel bandolero que lo había atacado, dicen que grande fue la sorpresa encontrar a un hombre hincado con los brazos abiertos y viendo hacia él y diciéndole: tan grandes eres y tan pequeño soy, y nadie puede contra ti. Nadie se iba a imaginar que aquel muchacho que lo había atacado después de muchos años se había convertido en ferviente adorador de un Cristo y de una imagen, y que era aquel muchacho que se fue muy joven con los piratas, que regresó siendo rico y se había convertido entonces ahora un gran católico y convertido a esa imagen. Leyendas como esas se pueden encontrar todavía en el Cristo, ¿no?
Qué increíble, qué fabuloso. Bueno, para la gente que nos está escuchando, estar, válgase la redundancia, escuchar este tipo de relatos, estas leyendas es importantísimo, nos envuelve otra vez en esa fe al Cristo Negro, Señor de San Román. Las festividades religiosas con las paganas, antes se conjugaba lo que eran los juegos mecánicos, la gente que venía de otros lados con trastes, haciendo algún tipo de comercio, y lo primero que hacían nuestros padres era ir a la iglesia. Es correcto, sí es. Besar al Señor de San Román y ya luego ir a divertirse. Hay fotografías todavía que conservamos en la oficina donde en los años 70, ver la imagen, mira, la fotografía antigua te da mucha historia, ¿no? Entonces, ver la imagen de las mamás con niños llorando porque se acercaban a algo que quizás le tenían miedo, pero era algo, para ellos decían, muy sagrado el ir al ver al Cristo y besarlo, ¿no? Después ya te ibas a la fiesta, a los juegos mecánicos, como tú dices, a echarte la soda, que es el chicharrón, las naranjas, las pepitas, o mucha gente iba a las tandas a ver ahí a los cómicos. Era algo que quizás hoy en día se está perdiendo mucho. Mucha gente se va a la fiesta, a la feria, pero podemos decir que todavía hay gente conservadora en ese aspecto de que puede ir a ver a su Cristo. Entonces, recordemos y quizás pensemos un poco en los años 70, donde la gente, como dices tú me estás comentando que tu mamá te llevaba a ver al Cristo y que era ir a besarlo, ¿no? Hoy en día no se puede tocar, claro está, porque recordemos que 460 años es una imagen ya que tiene mucho, pero algo que hay que mencionar también, que es una imagen que quizás ha sido intervenida en su momento, pero que es un nombre, Francisco. El Cristo Negro, Señor San Román, tú lo lees de la imagen, es un nombre blanco en negro, prácticamente, con la característica de un hombre blanco, pero en color de negro, ¿no? Entonces, tallado totalmente con los mínimos detalles de un hombre, hasta las venas cuando hacemos los hombres así, que se los marcan en los brazos, los dedos. Tuve la oportunidad de acercarme este año, a la semana pasada, cuando lo fui a ver, y le destaparon, porque le ponen un paño, le destaparon los pies para que yo se los viera, y logré ver su dedo, el dedo gordo del pie derecho, tallado de una forma como si fuera un ser humano, entonces con característica la barba, todos los brazos, los músculos. Entonces mucha gente recordaba que yo lo besaba, entonces le besaban los pies. Hoy en día, te repito, ya no es posible ante la conservación de la imagen por las autoridades competentes, pero la gente llega y ahorita con el paño lo toca, le toca las manos. Mucha gente he visto que le toca los pies, porque ahorita nada más te dejan tocarlo de las rodillas hacia abajo, prácticamente de 3/4 de cintura hacia abajo, y se persina, se santigua. O mucha gente que observó también, ¿sabes qué? Que hoy en día, no sé si tú lo hiciste de pequeño, lo toca y quizás donde tiene aquella dolor, aquella molestia, el brazo, el corazón, mi estómago, mis piernas, ¿no? Mi frente. Hay mucha gente que lo toca y se pasa la mano por la nuca. Entonces son manifestaciones religiosas y de fe del barrio, de la gente del campechano, y recalco, en aquella época visitarlo, ir a tocarlo, ir a besarlo, era parte fundamental de cualquier día, sobre todo los fines de semana que te llevaban, y después te soltaban como cualquier chamaco a las correrías en el barrio, que compraras y bebías lo que quisieras. Oye, ¿se está perdiendo esta tradición, esta festividad religiosa pagana? Mira, yo creo que se está... Parece que se mueve la feria. Se mueve la feria, ¿no? Mira, yo creo que hay una transformación y hay un cambio, sí, hay un cambio. No hay duda que hay un cambio entre el movimiento de la feria hacia otro lugar. Pero sí te puedo decir que se está perdiendo, no del todo. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha cantidad de gente que va a verlo, ¿no? Hay mucha cantidad de gente que va a verlo. Quizás ya no es primero él y después la feria. Ahorita quizás es primero la feria y después él. Y lo importante es la continuidad que se le está dando a la visita. Yo considero de que no se va a dejar de hacer. Así quizás las generaciones actuales no estén un poco interesadas en esto. No estoy diciendo que todas, pero va a haber, Francisco, gente que le va a dar continuidad a esto. Estamos los cronistas, estamos las personas que les gusta la historia,
las personas todavía del barrio y que todavía se sientan a la mesa. Todavía en el barrio de San Román y los otros barrios tradicionales de Campeche, los domingos es una tradición sentarse a comer, entonces con toda la familia. Sí, claro. Y las abuelas hoy en día están transmitiéndole a los chamacos a decirle, oye, tienen que ir, tienen que visitarlo, ¿no? Entonces, aunque sea regañadientes y con sus teléfonos en las manos, son otros tiempos, sí son otros tiempos, pero es lo que hace interesante esta festividad. Como joven, o los jóvenes que nos escuchan, es importante que le den continuidad entonces a lo transmitido por sus padres y sus abuelos. Entonces, ¿hay un cambio? Sí lo hay. Hay un movimiento de espacio, también lo hay. Pero el Cristo Negro no deja de ser el Cristo Negro con esa fiesta. Así es, el Cristo Negro, señor de San Román. Platicábamos hace ratito que muchas señoras, doñitas, como dices, creen que el Cristo Negro está así por las veladoras que por siglos le han puesto, pero no, mira, no está hecho de ébano puro. Sí, es correcto lo que platicamos, es lo que hace interesante a la historia del barrio y a otros barrios. Creo que esas historias orales que se han manejado durante muchos años, esas historias que se han tenido, es lo que hace interesante y enriquece la historia de cada lugar. El Cristo Negro de San Román es una madera de ébano, tallada en ébano, te repito, de un puerto italiano, otros creen que también es un ébano africano. Aquí la joya de la corona va a ser un día que encontremos quién lo talló, un día en un documento que vayamos a España a encontrarlo al Archivo General de Indias. Que, ya tienes tarea. Que claro, que quizás un día entre esos miles y millones de fojas que tengan encontremos ese dato, si es que existe. Pero lo importante aquí es cuando la gente llega y todavía hay señoras que te dicen, no, él no está así porque lo trajeron negro, él era blanco. Está así, hijo, dicen, porque tantas veladoras que le hemos puesto. Entonces, esa tradición, porque dicen ellos, bueno, con el humo, las veladoras, el Cristo adoptó ese color, recordemos que es un ébano negro, y que bueno, uno respeta la tradición de la gente, lo que menciona, respeta esa parte, ¿no? Entonces, es interesante entrar a la iglesia, entrar a las 4, 5, la misa de 5, cuando están las señoras ya bañadas, con su talco en el pecho, ¿no? Que eso es algo de un campechano tradicional. Entonces, estar en la imagen, verlo en su baldoquino ahí arriba cuando lo bajan y estar frente a él, creo que mucha gente, Francisco, no solamente es llegar, creo que habla solo a las imágenes cuando tú llegas. Yo creo que cada campechano, cada mexicano, cada ser humano tiene sus problemas, ¿no? Entonces, cuando llegas allá es un lugar de paz y creo que cada quien se concentra en lo suyo y, pues como dicen las señoras, ¿no? El Cristo está para todos y a todos los puede cumplir. Oye, en tu historia, sabes, bueno, no sé, estoy tratando de recordar, ¿ha sufrido el Cristo algún incidente al momento de su bajada o su vida? No, fíjate que no tengo ningún registro en cuanto a un incidente que haya tenido, ¿no? O sea, que se haya quebrado. Sin embargo, hay unos registros que se mencionan cuando existían ataques. Curiosamente, fíjate, 3 ataques de piratas a Campeche, nunca fue tomado el Cristo. Entonces, aún existen leyendas que se mencionan de cuando tocaban los piratas, ¿no? Hay que recordar mucho el tema de los piratas, que la gente considera que el ataque era por aquí donde está el malecón. No, los barcos tenían que, porque ese es un calado bajo de agua, entonces tenían que llegar a la antigua Tixbulul, que es Lerma, así que pasaban a cuchillo a la población, marchaban sobre este lugar donde estamos ahorita acá en la radio, y llegaban hacia el barrio San Román, y ahí existía un pequeño fuerte que si era tomado, entonces la plaza estaba tomada. Entonces se cree, y la historia oral, las leyendas mencionan que las mujeres del barrio bajaban al Cristo y se lo llevaban. Hay leyendas que mencionan también que se lo pudieron llevar hasta China. Entonces, nunca fue tomado, nunca ha sido prácticamente... Y lo curioso es eso, y lo curioso de la fe que representa la imagen es de que tú lo tocas, lo ves y no tiene ninguna astilla. De cerca, acércate bien a los pies y no tiene ninguna astilla. Prácticamente está tallado de una forma como si estuviese tallado el día de ayer. Entonces, 460 años, una madera que no se ha podrido. Es interesante. Es interesante. Muy bien, pues hay mucha plática, pero claro, para otros programas. Estuvimos platicando con el maestro Aarón Durán, cronista del municipio de Campeche.
el tema del Cristo Negro, señor de San Román, que mañana es la subida y el paseo por la bahía de Campeche. ¿Algo más que desees agregar? No, pues al contrario, quiero agradecerle muchísimo la invitación y sobre todo invitarlos a todos mañana para que puedan acompañar al Cristo Negro, llegarlos a la bahía y que lleven a sus hijos para que esta tradición no se vaya perdiendo ni vaya teniendo consecuencias de cambios, y que creo que eso va a ayudar muchísimo a complementar mucho la historia del barrio y sobre todo de lo que es Campeche. Muy bien, muchísimas gracias, maestro. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Francisco Sonda. Esto fue Controversias a través de la Qué Buena. Controversias, tu espacio de comunicación. No te lo pierdas el próximo sábado de 10 a 10:30 de la mañana por el 102.7 FM. La Qué Buena.